Andrade, Kevin. Presente, profe. Armijos, Jean-Pierre. Presente. Benítez, Diego. Presente, Inge. Castillo, Darly. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Castro, Isaac. Presente. Presente. Chamba, Jordi. Presente, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes. Chamorro, Daniel. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Choes, Brian. Criollo, David. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Fiallos, Fátima. Flores, Byron. Presente, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Gavilanes, Brandon. Presente, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes. Jami, Mateo. Presente, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes. Jaramillo, Steven. Buenas tardes, Inge. Presente. Buenas tardes. Larcos, Sebastián. Presente, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Lema, Byron. Presente, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes. Loya, Brian. Presente, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes. Luna, Joel. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Mero, Joel. Presente, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes. Morillo, John. Presente, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes. Muñoz, Jonathan. Presente, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes. Oramas, Héctor. Hola, profe. Presente. Villa, Wilson. Presente, buenas tardes. Parra, Renzo. Presente, buenas tardes, Inge. Buenas tardes. Pila, Jordi. Presente, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes. Pila Taxi, Davy. Presente, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes. Pinzón, Sebastián. Presente, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes. Pozo, Maldonado. Presente, ingeniero. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Kiwango, Wulfer. Buenas tardes, Inge. Presente. Buenas tardes. Romero, Alexandra. Presente, profe. Buenas tardes. Simbaña, Kevin. Presente, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Solís, Nicolás. Presente, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes. Tapia, Freddy. Presente, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Tello, Carlos. Presente, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes. Trujillo, Denis. Presente, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes. Vélez, Nathan. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Vergara, Darío. Presente, profe. Buenas tardes. Y Vercade, Emil. Presente, buenas tardes. A ver, vamos a continuar con lo que nos quedamos el día de ayer y ya ya está compartida, les abro la presentación.
Y nos quedamos en... Ya, creo que nos quedamos ahí el día de ayer, ¿no es cierto? Fue lo último que revisamos. Y necesito un editor. Ya, y este editor. Ya, lo último que revisamos el día de ayer fue básicamente los bloques de inicialización, ¿no es cierto? Y que eran cómo se invocaban y bueno, qué podíamos hacer dentro de un bloque. Bueno, en este caso hicimos el ejemplo de la instancia. Era básicamente lo que teníamos era esto. ¿Sí? No mencionamos que se invocan antes de los constructores y se invocan según aparecen, si existe más de uno, ¿no es cierto? En el orden en el que aparezcan. No necesariamente tienen que estar seguidos, pueden estar antes o después de las construcciones tradicionales de las clases y se invocan siempre antes, en el orden que aparecen y siempre antes de cada constructor, ¿sí? O de alguno de los constructores. Bueno, aquí tenemos el ejemplo, imprimía initializer 1, luego initializer 2 y luego constructor, ¿sí? En ese orden se ejecutaban este bloque que está aquí. ¿Sí? Ya, ¿cuál es la utilidad de los bloques de inicialización? Sí, bueno, en la práctica nosotros podemos reemplazar cualquier bloque de inicialización con un constructor. ¿Sí? De que tengamos que repetir algunas cosas, no hay problema, pero podemos reemplazarle un bloque de inicialización con un constructor. ¿Sí? Por eso es que la pregunta es si pueden ser reemplazados por constructores. ¿Sí? ¿Cuál era la definición de un constructor que dimos? ¿Qué era un constructor? ¿Era el que daba características iniciales a una instancia, a un objeto? Sí, pero ¿cuál era la sintaxis? ¿Cuál era la forma de definir un constructor? No retorna nada. O sea, ¿No retornaba nada? ¿Cuál era la otra característica? Ni void. Que es un método especial que se encarga de crear y retornar los objetos. Y tiene el mismo nombre que la clase. ¿Sí? Ahora, en los lenguajes de programación orientada a objetos, hay una construcción que se llaman clases anónimas. ¿Sí? El término, ¿qué creen que significa clase anónima? ¿Qué significa que algo sea anónimo? no tiene nombre. No tiene nombre. Y si una clase es anónima, no tiene nombre. Y si no tiene nombre, ¿cómo le ponemos un constructor? Si el constructor es del mismo nombre que la clase. Y la clase no tiene nombre. ¿Sí? Entonces, en esas construcciones, la única forma de inicializar las cosas es con un bloque de inicialización. Porque el bloque de inicialización no tiene nombre. ¿Sí? Entonces, podemos utilizar constructores, sí, pero en ciertos casos es imposible utilizar constructores, sobre todo cuando utilizamos una clase anónima. ¿Por qué? Porque al ser anónima no tiene nombre. Y si no tiene nombre, ¿qué nombre le ponemos al constructor?
¿Sí? No tiene sentido. Entonces, ¿estos bloques de inicialización pueden ser reemplazados por constructores? Sí, siempre y cuando la clase tenga nombre. Si la clase no tiene nombre, no podemos reemplazarlo por un constructor. ¿Sí? ¿Y cuál es la utilidad de estos bloques de inicialización? Generalmente son utilizados para inicializar clases anónimas. Sí, ya vamos a ver un ejemplo. Y ahí no hay opción, no tenemos el concepto de constructor. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la finalidad? La finalidad es inicializar objetos, pero se vuelve más útil cuando los objetos que inicializamos son clases anónimas. ¿Sí? De la definición que acabamos de dar, una clase anónima o algo anónimo es algo que no tiene nombre, ¿no es cierto? Viene de eso la definición de lo que sería una clase anónima. El error está aquí. ¿Sí? ¿Qué pasaría si yo quiero declarar una clase anónima? Una clase que no tiene nombre. Fíjense, si yo hago esto, eso no tiene sentido. Es un class y luego del class venía el nombre, ¿no es cierto? Aquí venía el name. ¿Recuerdan? Esa era la sintaxis para declarar una clase. Pero si quiero que sea anónima, ¿qué debería hacerle? Quitarle el nombre. Pero si no tiene nombre, ¿cómo yo declaro una variable de ese tipo? Porque la variable va el nombre de la clase y a continuación el nombre de la variable. ¿Sí? Eso es de... Perdón. ¿Sí? Entonces, si no tiene nombre, ¿cómo podemos declarar una variable de ese tipo? Sí, porque la sintaxis es el tipo de dato, espacio, el nombre de la variable. Pero si no tiene nombre, ¿cómo lo declaramos? ¿Sí? Primera cosa. Segunda cosa, olvidémonos de esto y olvidémonos de esto. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo... ¿Sí? ¿Qué pasa si yo... Le voy a quitar por el momento esta. Y yo a esta clase le quito el nombre. No voy a declarar variables de ese tipo. Pero esa es una clase pública. Y si es pública, ¿cuál debería ser el nombre del archivo? .java. Por definición, ¿cómo se nombran los archivos que tienen extensión Java? Señor Wolfer Kiwango, ¿cómo se nombran a los archivos .java? La verdad no tengo idea. Y ahora, ¿a quién preguntamos entonces si no tienen idea? .class y .java. Eso se revisa en primer semestre. Es parte de la materia del primer semestre. Con el mismo nombre que la clase public. ¿Perdón? El archivo Java tiene que ir con el mismo nombre de la clase public. El archivo .java debe tener el mismo nombre que la clase que es pública. ¿Cuál es la clase pública en este ejemplo que está aquí? Está sin nombre, pero tendría que llamarse sin nombre, entonces podríamos ponerle un nombre al archivo. No sería por default. No tiene sentido. Es imposible porque debe tener el mismo nombre que la clase pública. Sí, y si esta clase no tiene nombre, no lo podemos poner el nombre que necesitamos. Entonces, las clases anónimas, ¿sí? No se declaran de la misma forma en la que nosotros declaramos clases tradicionales. ¿Por qué? Porque si no tiene el nombre, no puedo crear una instancia y no puedo declarar una variable. Y si es de nivel superior, no puedo poner el nombre al archivo si la clase es pública. Entonces, las clases anónimas que estamos mencionando se las construye de una forma distinta.
¿Sí? Primero, una clase anónima no tiene una declaración como esta, porque obviamente no tiene nombre. ¿Sí? La sintaxis, en realidad, para crear una clase anónima, ¿sí? Siempre debe extender de alguna clase base. Esta clase de aquí, ¿de qué clase extiende, señor Wolfer, Kiwango? Se extiende del nombre del paquete. Se extiende del nombre del paquete. El señor Kiwango tiene 0 en lección. Segunda vez que le pregunto. Sí. Sí. Señor Wilson Padilla, ¿de qué clase extiende esta clase? Ahí dice que viene del paquete programación, pero no, extendida no, o sea, es parte de ese paquete. No se extiende de otra clase. Padilla, tiene 0 en lección, señor Padilla. ¿De qué clase extiende esa clase? A los demás compañeros. Clase responder. ¿Perdón? Objects. Que objects. De object. Y yo eso les repetí un montón de veces. Que cuando la clase no extiende de ninguna clase, el compilador hace que extienda ¿de cuál? De object. Les mandé a consultar los wrappers. Los wrappers todos extienden de number y number extiende de object para los que hicieron el gráfico. ¿Sí? Entonces, esta clase constructores extiende de la clase object. Ayer les repetí 50.000 veces que cuando la clase no tiene un constructor, el constructor lo pone el compilador. Entonces, ¿esta clase tiene o no tiene constructor? Sí tiene. Sí tiene. No uno hecho por nosotros, sino que como carece de una declaración de un constructor, el compilador nos va a crear uno de forma automática. Les repetí un montón de veces el día de ayer. ¿Sí? Entonces, las clases anónimas en realidad son clases que cuando las definimos tienen que extender de algo. Y en realidad eso no es problema porque todas las clases extienden de object. ¿Sí? Y una clase anónima solamente podemos crear una instancia de esa clase. ¿Sí? Fíjense, hagamos la clase empleado. ¿Sí? Yo declaro aquí string nombre, int edad y dirección. ¿Sí? Y yo puedo declararle esta clase como una clase anónima, ¿sí? Porque esta clase extiende de object. Aquí tendríamos extends object. ¿Sí? Esto es, no hace falta, ¿sí? Fíjense, ¿cuál es la forma para declarar una clase? Modificador de acceso, ¿sí? Luego viene modificador de comportamiento que no tienen, luego viene la palabra class, luego viene el nombre de la clase, luego venía el extends, ¿sí? Y luego venía el implements y luego el cuerpo de la clase. Para declarar una clase anónima omitimos casi todo esto, ¿sí? Y lo único que podemos hacer es implementarla en el momento que vamos a utilizar. Por ejemplo, yo voy a implementar esta misma clase como clase anónima. Yo no puedo utilizar el nombre, pero mi clase anónima va a extender de object. ¿Sí? Porque todas las clases se extienden de object. Entonces yo puedo asignarle, por ejemplo, a este obj new empleado. ¿Por qué eso es factible? Porque empleado es un objeto, ¿no es cierto? Y empleado extiende de objeto. Entonces yo puedo crear una clase anónima que extienda de object y le pueda asignar a un object. Prácticamente cualquier cosa es asignable a un objeto. ¿Sí? ¿Cuál es la sintaxis? Si yo tuviese el nombre de la clase, ¿qué es lo que viene a continuación de este igual? El new, ¿no es cierto? Y luego, ¿qué es lo que viene? Un constructor que viene con el nombre de la clase. ¿Sí? Aquí vamos a utilizar new object. ¿Sí? Voy a utilizar el constructor de la clase object, pero a la vez yo voy a poner un bloque ahí. ¿Sí? Y este bloque que está aquí corresponde al bloque que está aquí, a lo que iría dentro de la clase.
¿Sí? Fíjense, en la declaración tradicional va aquí un punto y coma. ¿Sí? Si yo omito el punto y coma y pongo, abro unas llaves y cierro unas llaves, lo que estoy declarando es una clase que extiende de la clase object. Pero esa clase no tiene nombre. Solamente tengo la instancia de la clase que estoy declarando. ¿Sí? Y obviamente acá adentro yo puedo poner atributos. Porque es una clase. Puedo poner métodos. ¿Sí? Pero aquí adentro yo no puedo poner constructores. ¿Por qué no puedo poner constructores? Porque esa clase extiende de object, pero no tiene nombre. ¿Sí? Fíjense, si yo declaro una variable de tipo empleado, igual a new empleado, puedo imprimir o puedo saber cuál es el nombre de la clase. Puedo hacer system out.println e.class.getName. Y obtengo el nombre de la clase. Fíjense, ¿qué es lo que va a imprimir ahí? Con programación empleado. Ese es el nombre de la clase. Y yo puedo también imprimir el nombre de la clase de este object, pero fíjense en lo que me va a dar ahí. ¿Sí? Esta clase, ¿en dónde está definida? No existe, no la hemos definido. Es un nombre que creó el compilador internamente. ¿Sí? Entonces, en realidad, esta clase, esta instancia, OBJ, es de un tipo de dato que no tiene nombre. ¿Sí? Por lo menos no está definido aquí. ¿Sí? Ahora, ¿recuerdan cuando revisamos el tema de los identificadores? ¿Qué pasaba con los que tenían el dólar en el nombre? Señor Sebastián Pinzón. ¿Qué pasaba cuando tenían el dólar en el nombre? Aló, profe, ¿se me escucha? Sí. No, me atrapó, profe, no recuerdo la verdad, perdóneme. Pinzón, ya saben. Pinzón. Sí, perdón, profe, disculpe. ¿Qué hacen ustedes en las 2 horas de clase que tenemos lunes, martes y miércoles? Yo les dije un montón de veces, ¿qué pasaba cuando en el nombre aparecía el dólar? Les dije un montón de veces cuando revisamos identificadores. ¿Qué significaba eso? Es más, les dije, ¿se puede utilizar el dólar? Sí. ¿Es recomendable? No, por esta razón. ¿Cuál era la razón? Nadie, si sigo preguntando voy a seguir poniendo ceros a un montón. ¿Marca una variable estática en una clase privada? ¿Perdón? ¿Marca una variable estática en una clase privada? ¿Y aquí qué variable tenemos estática en una clase privada? Pondrá clases públicas y que no nos serviría en ese aspecto. Inge no era cuando era creado mecánicamente por la máquina. Exacto. Les dije, ¿es un carácter válido en el nombre del identificador? Sí, es válido. ¿Se recomienda utilizarlo? No, ¿por qué? Porque generalmente todo el código que es autogenerado por el compilador, ¿sí? Para diferenciar de lo que nosotros escribimos, ponen el signo de dólar en los nombres que genera. Entonces les dije, si algún nombre aparece y en ese nombre tiene el signo de dólar, ¿qué es lo que significa? Que ese nombre es generado ¿por quién? Por el compilador. ¿Les dije o no les dije eso un montón de veces? Sí, cuando revisamos identificadores les dije un montón de veces. Es más, vimos unos ejemplos de identificadores válidos que tenían el signo de dólar. Les dije, ¿ese identificador es válido? Sí. ¿Se recomienda? No. ¿Por qué? Porque el dólar es utilizado internamente cuando el compilador genera nombres de cosas. Les dije 50,000 veces.
¿Hace cuánto revisamos eso? ¿Hace 2 semanas, 3 semanas? ¿Qué va a pasar cuando llegue el examen final? Si lo de hace 2 semanas ustedes ya no se acuerdan. Revisen los temas que nosotros revisamos en clases. Van a tener problemas al final del semestre. Sí, esto también le estoy repitiendo y repitiendo todas las clases. Si no revisan, si no estudian, ¿sí? Yo todas las clases al final siempre les pregunto, ¿está claro? 2 o 3 personas responden, los 38, 37 restantes no dicen nada. Cuando empezamos las clases les digo, si todo está claro de lo que hemos revisado hasta aquí, 2, 3 personas responden, los 37 restantes no dicen absolutamente nada. ¿Qué se entiende si ustedes no dicen nada? Que todo está claro, que todo está entendido. Yo hoy pregunto a 3 personas y ninguno tiene idea de lo que estamos haciendo. Entonces, o no están entendiendo nada, ¿sí? O están entendiendo todo, por eso se quedan callados. Pero si no entienden, no dicen nada. Ahí no podemos hacer nada. Si ustedes no estudian, van a tener problemas. Sí, les estoy avisando con tiempo. ¿Sí? Bueno. Entonces, a esta clase que está aquí, ¿le podemos poner un constructor o no le podemos poner un constructor? No, ¿por qué no le podemos poner un constructor? Por el nombre de la clase. Porque la clase no tiene nombre. Llamar. No es object, porque object es una clase que ya existe. Estamos declarando una nueva clase. ¿Sí? Pero como no tiene nombre, no podemos poner un constructor. ¿Sí? Ojo, no necesariamente tenemos que hacer new object. Podemos hacerle empleado de esta forma. Estamos creando una clase sin nombre que extiende de empleado. ¿Sí? Estamos creando una clase que extiende de object. Sí, estamos creando una clase que extiende, creo que eso no lo podemos extender. Son clases final, no podemos extender de string, no de object. ¿Sí? Entonces, si yo tuviese aquí una variable de instancia, P, ¿cómo le inicializo esa variable de instancia? Un bloque de inicialización. No podemos en el constructor porque no tenemos constructor. La única opción, ¿cuál es? Es un bloque de inicialización. ¿Sí? Lo que podemos hacer aquí es venir y poner P igual a 20. ¿Sí? Y ahí sí, la única opción, fíjense, ahora que system out.print line. Fíjese. Está pasando por el bloque de inicialización. Profe, ¿y por qué no se le podría asignar un valor fuera del bloque y fuera del constructor, o sea, directamente? Aquí. Sí. Fíjense en esto, por ejemplo, igual a 5. ¿Sí? Las variables de instancia las podemos inicializar cuando se las declara. ¿Sí? Pero también serían susceptibles de inicializarlos de esta forma. ¿Sí? Cuando yo necesito pasar la información desde fuera para que se inicialice, yo no le puedo inicializar con esto igual a 6. Sí, de hecho, por eso era el constructor que podíamos sobrecargarle para pasar la información desde fuera con lo que yo quiero inicializarla. Aquí yo le puedo inicializar con las cadenas vacías. Si yo quiero inicializarle con otro valor, la única opción es que tener un constructor. Decida qué cosa, por ejemplo, lo que hicimos ayer, el string nombre.
nombre y hay que hacer this.nombre igual a nombre. Sí, y ahí sí yo le puedo pasar con que quiero inicializarlo. Generalmente se inicializan así. ¿Sí? En realidad las clases anónimas tienen un problema serio. ¿Sí? Olvidémonos de la inicialización. Dejémosle tal cual como está ahí. ¿Cómo hago yo para imprimir el valor de P? Ojo, P es una variable de instancia y lo voy a hacer pública. ¿Cómo hago para imprimir el valor de P? Con el sistema outprint. Sistema outprint. ¿Y qué más? Ya que está ya dentro. ¿Qué diría? O sea, en un bloque de código sería. No, quiero imprimir desde fuera. De hecho, es prohibido hacer impresiones dentro de las clases. Cualquier cosa hay que hacerle fuera de la clase. Sí, ¿qué pasa si yo lo imprimo acá adentro y yo quiero imprimir en una página web? Eso ya no me va a servir. Porque voy a imprimir en la consola. Sí, generalmente la clase debe manejar solamente el estado y los métodos que permitan modificar el estado, pero cosas de impresión deben estar fuera. Aquí, ¿cómo yo hago para imprimir la variable P? No puedo, porque si yo quiero, la forma tradicional es haciendo obj.p. ¿Pero de qué tipo es obj? De tipo object. Y object no tiene un atributo que se llame P. Yo puedo hacer un método, void print, público, void print. Y hay que hacer system out.println P. ¿Cómo invoco al método? Para invocar al método era el nombre de la instancia, punto, el nombre del método. ¿Pero de qué tipo es object? Obj es de tipo object, y object no tiene el método print. ¿Sí? Entonces las clases anónimas nos traen un problema serio, y es que si nosotros ponemos atributos nuevos o métodos nuevos, esos métodos nuevos no son accesibles directamente. ¿Sí? Estas clases son muy útiles cuando sobreescribimos el método. Y ahí sí puede hacer System of Inline OBJ. 6. ¿Sí? Esas clases anónimas son útiles cuando sobreescribimos los métodos. Seguramente ustedes sí sobreescribieron el toString el semestre anterior. Sí, es un método bastante común. Sí, ahí tienen mucho sentido las clases anónimas. ¿Sí? Las clases anónimas igual vamos a ver, no este semestre, no, sí, tal vez al final. ¿Sí? Tienen mucho sentido estas clases cuando las asociamos o las utilizamos no con clases, sino con interfaces. Por ejemplo, en lugar de object podría ser la interfaz ahí, predicado, no predicado, serializado. ¿Sí? Que generalmente en la clase anónima siempre sobreescribimos el método abstracto que tiene la clase. Y cuando tenemos esta construcción, en realidad las clases anónimas nos va a servir para definir los lambdas. ¿Sí? Que sería la construcción más básica para el tema de programación funcional. Para eso nos sirve básicamente las clases anónimas. Esta clase que está aquí, object, ¿sí? En realidad no utilizamos clases, utilizamos interfaces directamente. Solo que es un ejemplo de cuál es la idea de una clase anónima. ¿Sí? Entonces, en estas clases anónimas es bastante obvio que no podemos tener constructores, porque no tienen nombre. ¿Sí? Entonces, sí podemos inicializar variables de instancia con bloques de inicialización. Eso sí podríamos hacerlo. Por ejemplo, fíjense si yo quisiera inicializar este valor de P con algo que lea yo del disco. No le puedo inicializar con algo igual a 6. Tendría que hacer ¿qué cosa? Un bloque de inicialización. Aquí tendría que abrir el archivo. ¿Sí? Luego tendría que
leer un valor entero y luego asignarlo a P. ¿Sí? Porque obviamente no puedo hacer otra cosa. No puedo hacerle un constructor, no le puedo poner igual a algo. ¿Por qué? Porque va a depender de lo que esté en el archivo. Pues la única opción que tengo ahí es crear un bloque de inicialización. No tengo más opción. ¿Estamos? Entonces, estos bloques de inicialización se utilizan para inicializar variables de instancia de clases anónimas. ¿Sí? Una clase anónima es un tipo de clase interna. ¿Qué significa eso? Que una clase anónima nunca puede ser una clase de nivel superior. Ustedes, no sé si les dieron el semestre anterior, pero existen varios tipos de clases. Clases de nivel superior y clases anidadas, ¿no es cierto? ¿Qué es una clase de nivel superior? Una clase que no está dentro de otra clase. ¿Qué es una clase anidada? Una clase que está dentro de otra clase. ¿Sí? Por ejemplo, la clase empleado es de nivel superior porque no está dentro de otra clase. ¿No es cierto? Pero si dentro de empleado yo declaro la clase persona, la clase persona es una clase anidada. ¿Por qué? Porque es una clase que está dentro de otra clase. ¿Sí? Entonces las clases anónimas son clases anidadas porque son clases que están dentro de otras clases. ¿Eso significa que hereda esa clase? ¿O no, que está dentro? Es como una variable de instancia. Fíjense en esta clase, la clase persona. Bueno, va a ser estática porque no nos vamos a complicar. Si yo quiero declarar una variable de tipo persona, yo tengo que declararla como empleado.persona. P. La clase persona pertenece a empleado. Fíjense, es una clase que está dentro de empleado. Y es de tipo estático. ¿Cómo accedemos a algo de tipo estático? El nombre de la clase, punto, el nombre de lo que es estático. ¿Sí? Si no fuera estática, ¿cómo se accede a algo que no sea estático? Se crea un objeto. Necesitamos una instancia y de esa instancia accedemos a la variable, ¿no es cierto? Aquí, simple, y lo quiero inicializar, va a ser a new empleado punto persona. ¿Sí? Porque es de instancia. Nombre del tipo de dato, nombre de la clase. Pero si no es de instancia, solo el nombre de la clase. Porque necesitamos primero una instancia. Para cualquier cosa que sea de instancia, ¿qué necesitamos? Primero, la instancia. Y después, es decir, aquí en la sintaxis es un poco raro. Emp. Ay, ¿cuál era la sintaxis? La sintaxis. Déjenme recordar, no recuerdo la sintaxis. Esta es una clase anidada, no estática. Es muy común, por eso prefiero utilizar las estáticas. Es clase anidada, clase externa. Nunca es una clase estática. Se me olvidó la sintaxis de empleado, punto new. Se me olvidó la sintaxis, no recuerdo. No recuerdo. Sí. New. No, la verdad no me acuerdo de la sintaxis. Déjenme buscar. Una clase anidada. Tiene una sintaxis especial. Punto. Que siempre se utiliza solamente las clases estáticas, por eso es que medio extraño la sintaxis. Y al principio donde dice empleado, no tendría que ser solo emp, que sería la instancia. Digo yo. Aquí. No, a la izquierda.
al principio. ¿Por qué? No, es empleado. No recuerdo. Ya les verifico para la próxima clase. ¿Sí? Tienes que tener una sintaxis un poco especial. ¿Dónde tengo? Una clase unidad. Vamos a ver aquí hay un ejemplo. Es la clase externa. Bueno, esas son las estáticas. El object new. Sí estaba bien. Es que no le guardé. Tenía que guardarle. Sí estaba bien. La sintaxis es la instancia, punto new y el tipo. Sí, es un poco extraña la sintaxis, por eso casi no se utiliza este tipo de cosas, se utilizan las clases estáticas. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos dos tipos de clases, las de nivel superior y las clases estáticas. Perdón, las clases anidadas. Y de las clases anidadas tenemos dos, las clases de este tipo y las clases anónimas. ¿Sí? Ustedes van a ver en la documentación que en realidad hace tres grupos, las clases de nivel superior, las clases anidadas, que hace referencia a estas, y las clases anónimas. ¿Sí? Las clases anidadas obviamente pueden ser estáticas o no estáticas, y estáticas, la misma construcción, si no es estática, la sintaxis es un poco raro. ¿Sí? Un poco extraño, por eso es preferible utilizar las clases anidadas. Generalmente siempre se las hace estáticas. Nos evitamos todo el relajo de la sintaxis. ¿Sí? Y las clases que nosotros estamos mencionando, o las que son útiles con el tema de los bloques de inicialización, son las clases anónimas. ¿Sí? Es lo que estamos mencionando aquí. Una clase anónima es un tipo de clase interna, es decir, anidada, es decir, que nunca puede ser de nivel superior. Siempre está dentro de otra clase. ¿Sí? Una clase anónima no tiene nombre y por consiguiente no es posible definir un constructor. Y como no tiene un constructor, no podemos incluso crear varias instancias. Solamente podemos tener una única instancia de una clase anónima. ¿Por qué? Porque si yo quisiera declarar otra instancia, ¿qué tendría que conocer? El nombre de la clase para declarar la variable. Y como no conozco el nombre de la clase, ¿qué pasa? No puedo declarar otra variable. Si yo hago esto, ¿sí? Estoy creando dos clases anónimas. obj.getClass.getName. A ver qué nos da. Y obj1.getClass.getName. Fíjense, en la primera se llama constructores $1, la segunda se llama constructores $2. Sí, pero son dos clases anónimas, dos instancias. No podemos tener dos instancias de la misma clase anónima. Y es bastante obvio porque no tengo el nombre de la clase. ¿Cómo declaro otra variable? No puedo. ¿Sí? Entonces, estos bloques de inicialización, ¿cuándo son útiles? Cuando tenemos clases anónimas. ¿Por qué? Porque la clase anónima, por definición, no tiene nombre. Y como no tiene nombre, no podemos poner un constructor. Y si no podemos poner un constructor, nos va a dar error. Porque aquí, ojo, aquí, en realidad, este bloque que ponemos aquí simularía el constructor. Porque fíjense, ¿cuál era la sintaxis del constructor? Ningún tipo de retorno, incluido void. El nombre de la clase no tiene nombre. Técnicamente este parecería el constructor de la clase sin nombre. ¿Sí? Obviamente no tiene parámetros, esa sería la única diferencia, pero es más parecido al constructor de ese tipo de clases. ¿Sí? ¿Estamos? Estas clases anónimas las vamos a revisar al final del semestre. El penúltimo tema tiene que ver con expresiones lambda, ¿sí? Un poco la parte introductoria. Y ahí vamos a revisar el tema de clases anónimas otra vez, porque toda la construcción que vamos a hacer al final tiene que ver con el concepto de clase anónima, pero no heredando de una clase, sino implementando una interfaz. Entonces, también uno de los temas que están en el tercer mes es el tema de las clases, de las interfaces. ¿Sí? Y las clases anónimas las vamos a retomar, pero para trabajar directamente con interfaces, no con clases de las tradicionales.
¿Sí? Esa es un poco la idea, pero ya más o menos damos una introducción de lo que qué es lo que vamos a entender por una clase anónima. ¿Sí? Entonces, con esto, los bloques de inicialización, que es lo que estábamos nosotros revisando, ¿sí? ¿Qué puede estar dentro de un bloque de inicialización? Podemos definir variables locales, al final es un bloque de código, por tanto puede tener variables locales, ahí hicimos un ejemplo con variables locales, ¿sí? Pueden acceder a variables de instancia, de hecho la idea es inicializar las variables de instancia, ¿sí? Pueden invocar métodos, el día de ayer hicimos un for, hicimos un método, pero un bloque de inicialización, por ejemplo, podía invocar un método. Por ejemplo, si en esta clase, me quedaron solamente con el obj1, obj. Yo aquí hago un bloque de inicialización, yo puedo tener un método que se llame test y que imprima test. Y yo puedo invocar el método dentro del bloque de inicialización. ¿Sí? Obviamente ahí, ¿qué es lo que va a imprimir? Test. ¿Sí? Entonces, puede invocar métodos. ¿Sí? Pueden definir bloques de iteración, es lo que hicimos el día de ayer. Yo puedo definir aquí un bloque, por ejemplo, un for i igual a 0 y menor que 10 y más. ¿Sí? Y puedo llamar a test 10 veces. Test. Entonces estamos utilizando un bloque de inicialización y dentro de ese bloque de inicialización estamos iterando, realizando un for, y dentro de ese for estamos invocando un método. Sí, en realidad es un bloque de código común y corriente. ¿Sí? Y este bloque también puede generar excepciones, puede gestionar excepciones. ¿Sí? Podemos tener un try catch. Y finally, ese es el último tema que revisamos este semestre, el manejo de excepciones, así que por eso no vamos a entrar en mayor detalle, pero podríamos gestionar excepciones. ¿Sí? Si no puedo leer del disco, lanzo una excepción. O si voy a abrir un archivo del disco, hacer un try catch, ¿sí? Intentar abrir, y si no puedo abrir, imprimir el error en un catch, por ejemplo. ¿Sí? Y también estos bloques de inicialización, la diferencia con los constructores radica en que no pueden aceptar parámetros. ¿Sí? Si aceptaran parámetros, fíjense, sería un poco absurdo. Tendríamos aquí, ¿sí? Y esta construcción no tiene mucho sentido. ¿Sí? Si esto tuviese parámetros, lo más probable es que esto sea un método. Sí, constructor no puede ser. ¿Por qué? Porque el bloque inicializa, porque la clase anónima no tiene nombre. Si la aplicamos a una clase normal, podría tratarse de un constructor, pero tendría el nombre. Sí, los bloques de inicialización no tienen parámetros. ¿Sí? Y es bastante razonable, porque un bloque de inicialización no lo podemos invocar desde fuera. ¿Quién invoca el bloque de inicialización? El compilador automáticamente. ¿Sí? Siempre que crea una instancia de la clase, invoca estos bloques. Y nosotros no tenemos control de cuándo sí invocar y cuándo no invocar. Siempre se van a invocar. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta de esto? ¿No? ¿Cuál es la sintaxis para declarar una clase anónima? Que no tenga nombre. ¿Perdón? O sea, se va a declarar automáticamente, ¿no? La sintaxis es como declarar una variable e inicializarla. ¿Cómo se declara una variable y cómo se inicializa una variable? El nombre del tipo de dato, el nombre de la variable, igual a qué cosa. Como es una referencia, igual a new. Luego del new, ¿qué venía? El constructor de la clase que queremos crear, ¿no es cierto? New object, por ejemplo. ¿Sí? Solo que en lugar de poner punto y coma, al final, como este ejemplo que está aquí de empleado, ¿qué es lo que hacemos? Ponemos un cuerpo completo, como una clase, el cuerpo que tendría la clase. Fíjense, si yo quito esto y hago class ABC, me queda una clase.
¿Sí? Esa es un poco la idea. Pero como no queremos que tenga nombre, lo que hacemos es esto. Declaro el tipo de dato, la variable, y trato de inicializarle con el new, ¿sí? Y solo que en lugar de poner punto y coma, ¿qué es lo que hago? Pongo un bloque, el cuerpo de la clase. ¿Sí? ¿Y cómo verificamos que esto esté bien? Es simplemente quitamos la declaración, es como declarar esto, más o menos. ¿Sí? Obviamente, la clase anónima que estamos implementando hereda de object. Si yo hago esto, sería equivalente ¿a qué? Ups, déjenme quitarle el constructor con... No, mejor dejémoslo así. ¿Por qué me da error aquí? O sea, está creando una clase anónima de otra clase que ya existe. Porque no tiene constructor. Ah, no, espera. No. Es tipo de dato, nombre de la variable, igual a new. ¿Y qué venía luego del new? La El constructor. Empleado. Pero el constructor tiene parámetros. Entonces, ¿qué le hace falta aquí? Un string. Un string. Porque el constructor de empleado tiene parámetros. ¿Sí? Y esto que está aquí, ¿a qué sería equivalente? Si yo quito esto y quiero escribirlo como una clase normal. Equivalente. Le voy a dejar esto acá abajo y aquí le voy a poner un comentario. ¿A qué sería equivalente? Hacer una clase que herede del empleado. La clase X, Y, Z que extienda empleado. ¿Sí? ¿Estamos? Siempre la instancia extiende del tipo que está cerca del new. Ojo, también podemos hacer esto. ¿Sí? ¿Cuál sería el equivalente? Así como está aquí. ¿Cuál sería el equivalente? Este, del que está arriba. OBJ igual a new empleado. La clase, olvidémonos de lo que está a la izquierda del igual. La clase anónima siempre depende de lo que está a la derecha. Por lo tanto, ¿de quién va a extender? ¿De object o de empleado? De empleado. De empleado. De hecho, es lo mismo. Class XYZ extends empleado. ¿Sí? En realidad, la clase anónima depende de lo que está aquí. De esto depende. ¿Sí? No depende de lo que está a la izquierda. Pero es que aquí está object y aquí está empleado. Ojo, esta declaración no es esta. ¿Sí? En realidad, la declaración que está acá arriba es esta. ¿Estamos? Entonces, ustedes más o menos tienen una idea de cuál sería el equivalente entre una clase anónima y una clase tradicional. Ahora, ¿por qué creen que utilizamos clases anónimas? Si en realidad son muy complicadas. Para que no las puedan modificar. Va por ahí la idea. La idea es que a veces yo necesito solamente una instancia y en todo mi programa yo voy a crear una sola instancia. Entonces no tiene sentido irnos de aquí, nueva, clase y todo lo que eso implica. ¿Sí? Además que si yo creo una clase X, Y, Z, ¿cuántas instancias puedo crear de esa clase? Infinitas. O sea, infinitas. ¿No es cierto? Y yo quiero que solamente exista una. Entonces lo más práctico, ¿qué es? Lo más práctico es crear una clase anónima. ¿Por qué? Porque voy a tener una sola instancia y no voy a poder crear más. Es la única opción que tengo. ¿Sí? Y no estoy creando tantas clases en mi proyecto. No voy a tener 50 clases. Voy a tener una clase y muchas clases anónimas porque no las estoy utilizando con mucha frecuencia. Si ustedes, no, al final del semestre, generalmente les saben dar un trabajo a revisar SWT o Swing o AWT, toda la gestión de eventos de esta parte visual, por ejemplo, cuando ustedes hacen clic, ¿dónde está el about? Aquí, cuando hacen un clic en uno de estos botones, ese clic se maneja como un evento y ese evento generalmente es una clase anónima. Entonces, generalmente todo el manejo de
de eventos de interfaces de usuario de este tipo se los gestiona como clase anónima. Cuando ustedes hacen clic en el OK, generalmente el manejador es una clase anónima. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿en cuántos sitios voy a utilizar el método que me gestiona el close? En uno solo. En uno. No voy a utilizar en ningún otro lado porque no es compatible. Entonces, ¿para qué voy a crear una clase y luego instanciarla y todo lo que eso implica? Esto generalmente es una clase anónima. Si tenemos otro, por ejemplo, aquí preferencias, este apply va a ser una clase anónima, el evento. Porque solo voy a utilizarle en ese punto y no necesito más. Ahora, si yo necesito crear muchas instancias o lo voy a utilizar en muchos sitios, las clases anónimas ya no son muy útiles. ¿Sí? Ahí la única opción, ¿cuál es? Venir y crear una clase de nivel superior o una clase anidada. ¿Sí? No una clase anónima. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Ya, como les decía, este tema de las clases anónimas lo vamos a retomar un poco al final del semestre, para definir las expresiones lambda, ¿sí? Así que ahí vamos a retomar otra vez, pero ya tenemos la idea de qué es, ¿sí? Cuál es la sintaxis para declararla y cuál sería el equivalente a una clase tradicional, y en realidad ¿para qué nos sirve? Para no tener muchas clases sueltas, ¿sí? Y tener una sola instancia, y con eso es más que suficiente para la mayoría de problemas que vamos o queremos resolver, ¿sí? Entonces, esto es relacionado con el tema de los bloques de inicialización. Entonces, nosotros ya sabemos que tenemos dos formas de inicializar una clase, ¿no es cierto? Los constructores, los bloques de inicialización. El constructor es un método que tiene el mismo nombre que la clase, no tiene tipo de retorno y puede recibir muchos parámetros. Y puede ser sobrecargado porque al final de cuentas es un método. Nosotros invocamos explícitamente a los constructores, indicando qué parámetros recibe y en base a eso utiliza la versión sobrecargada. Los bloques de inicialización son bloques que están dentro de una clase y fuera de un método, no tienen nombre, ¿sí? Y sirven también para inicializar. ¿Cuál es la diferencia con los constructores? Que los bloques de inicialización los invoca automáticamente el compilador, no tenemos control sobre esa invocación, ¿sí? Y siempre se invocan en el orden en el que aparecen en el código. Y se invocan todos los bloques de inicialización previos a invocar al constructor. ¿Sí? ¿En qué ámbitos son útiles? Generalmente los constructores se los utilizan en clases tradicionales, de esta forma, ¿sí? ¿Sí? Aunque existen algunos patrones de diseño en los cuales se utiliza bloques de inicialización, pero lo más común es que los constructores utilicemos en este esquema. Cuando utilizamos bloques de inicialización, cuando trabajamos con clases anónimas, porque es la única opción que tenemos, ¿sí? O cuando utilizamos algunos patrones, ustedes van a ver una materia de patrones de diseño, ahí es muy útil utilizar bloques de inicialización, sean estáticos o sean de instancia. ¿Sí? ¿Estamos? Esa es un poco la forma en la que podemos inicializar y los dos grandes grupos, y cuando utilizamos el uno y cuando utilizamos el otro. ¿Sí? Ahora, esto cubre la forma de inicializar de forma explícita. Nosotros ayer indicábamos, creo que era al inicio de la presentación, por aquí, ¿sí? Que cuando se declara una clase podemos definir u omitir la declaración de un constructor. Cuando definimos, ¿qué pasa? Es un constructor definido por el usuario, ¿sí? Y cuando omitimos la declaración, lo que tenemos es un constructor por defecto. ¿Sí? Ese constructor por defecto en realidad nunca se lo escribe, sino es el resultado de omitir la declaración de un constructor. ¿Sí? Y ese constructor por defecto se comporta exactamente igual cuando tenemos bloques de inicialización. ¿Estamos? Entonces, el bloque de inicialización no importa si es un constructor por defecto o un constructor definido por el usuario. Van a comportarse de la misma forma. Entonces, ¿qué es un constructor por defecto? Si se omite la declaración de un constructor propio o definido por el usuario, el compilador asigna un constructor por defecto. Es decir, en esta clase, aquí, ¿cuántos constructores tiene? ¿Tiene constructor definido por el usuario la clase empleado? Sí, entonces no tiene constructor por defecto. ¿La clase de constructores tiene algún constructor declarado ahí adentro? No, así que solo tiene No. Entonces tiene un constructor y es el constructor por defecto.
¿Sí? Es lo que estamos indicando aquí. La clase empleado no define ningún constructor, ¿sí? Por lo tanto, el compilador crea un constructor. ¿Y por qué tiene que crearlo? Porque es la única forma de crear instancias. ¿Sí? Si no tenemos un constructor, no podemos hacer new y a continuación el constructor. ¿Cómo podemos crear una instancia? Necesitamos que exista un constructor. Entonces, la clase empleado no define un constructor, pero el código compila sin problemas. ¿Por qué? Porque el compilador es el que nos genera un constructor. ¿Sí? Y ahí vienen una serie de problemas. No sé si está aquí. Sí. Pues, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿qué es lo que hace el compilador? Si este es nuestro archivo de código fuente, ¿sí? Y lo compilamos, recuerden, utilizando el compilador, el resultado es un archivo .class, ¿no es cierto? Solo que el compilador, ¿qué es lo que hace cuando compila? ¿Sí? Verifica, la clase empleado no tiene ningún constructor. Entonces, el compilador crea un constructor. ¿Sí? Y la clase resultante es tal cual como la que aparece aquí a la derecha. Es decir, esta clase aquí que escribimos es equivalente a la clase que está acá. Solo que el compilador, fíjense, y esto es muy importante, ¿cómo es el constructor que construye? El constructor que construye es un constructor que no tiene parámetros, ¿sí? Tiene el mismo nivel de acceso que el nivel de acceso de la clase, es decir, si la clase es pública, el constructor por defecto es público. Si la clase es privada, el constructor por defecto es privado. Si la clase es de paquete, el constructor es de paquete, por defecto, default. ¿Sí? Y muy importante es lo que esté en esta línea. Y eso causa muchos problemas. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace el constructor por defecto? El constructor por defecto llama al constructor por defecto de la clase padre. Por eso es el super. ¿Sí? Fíjense en este ejemplo que está aquí. Vamos a simular este constructor. ¿Sí? Vamos a poner, voy a quitar todo lo que está aquí. Voy a dejar solamente los constructores. No vamos a poner nada de métodos, nada de atributos. ¿Sí? Voy a crear la clase persona y la clase empleado. Ya tengo la clase persona. Persona 1. Ya tenía, creo, también persona 1. Persona 2 también creo que tenía. Figura geométrica. Y la clase de cuadrado que extiende de figura geométrica. ¿Sí? Es una jerarquía de dos clases, ¿no es cierto? De dos niveles. La clase base es figura geométrica y la clase descendiente es cuadrado. O la superclase es figura geométrica, la subclase es cuadrado. La clase padre es figura geométrica, la clase hija es cuadrado. ¿Sí? Esta clase que está aquí, ¿tiene un constructor definido por el usuario? No. Entonces, ¿qué es lo que hace el compilador? Si nos fijamos en lo que está en la presentación, ¿qué es lo que hace? Crea un constructor que no tiene parámetros y lo único que hace dentro es super. Fíjense, lo que haría es esto. Haría figura geométrica. ¿Sí? ¿Aquí qué haría? ¿Qué es lo que haría con cuadrado? Ojo, aquí no es público, perdón. Aquí sería cuadrado. Y llamaría a super. ¿Sí? Pongamos aquí algún texto. System out.println. Vamos a poner constructor. Vamos a poner constructor cuadrado. Y creamos una instancia de cuadrado. Ejecutemos. ¿Sí? ¿Qué es lo primero que imprimió? ¿O qué es lo primero que se invocó? ¿El constructor de cuadrado o el constructor de figura geométrica? El de figura geométrica.
Siempre que las clases tienen constructores, siempre se invoca primero el constructor de la clase padre. Siempre. Si nosotros quitamos los constructores, el compilador nos genera un constructor y siempre se debe invocar el constructor de la clase padre. ¿Sí? Si esta figura geométrica, por ejemplo, descendiera de la clase ABC, ¿qué va a pasar? Extends ABC. Va a ser un constructor ABC, como el constructor que es el compilador. Lo que va a pasar. Constructor ABC, constructor figura geométrica, constructor cuadrado. Siempre se invocan desde la clase raíz. Aquí en realidad también se invocaría el constructor de object, porque recuerden, este ABC extiende de object. Pero como el constructor de object no imprime nada, en realidad no vemos, pero en realidad se invoca el constructor de object. Vamos a tratarnos con los dos niveles de jerarquía. ¿Estamos? Ahora, quitemos esto. Fíjese. ¿Sí? Este super, ¿qué es lo que hace el super? El super lo que hace es invocar a un constructor de la clase padre. ¿Sí? Invoca un constructor y a continuación invoca o lista los parámetros. Como no tiene parámetros, ¿a qué constructor está invocando? Al constructor de este estilo, que no tiene parámetros. Pero si yo quito el super, ¿qué pasa? Fíjese. Igual se invoca el constructor de figura geométrica. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros nos olvidamos de invocar un constructor de la clase padre, siempre va a invocar al constructor de forma automática. ¿Pero a cuál constructor? No a cualquiera. Al constructor que no tiene parámetros. Es decir, en este bloque que está acá arriba, yo incluso podría omitir el super y va a llamar al constructor de la clase object. ¿Estamos? Cuando nosotros escribimos constructores, generalmente omitimos la llamada super. Pero, ¿qué es lo que hace? Siempre se invoca al constructor del padre. Aquí lo que estamos invocando, ¿a cuál es? Es al constructor por defecto del padre. ¿Por qué? Porque viene de este esquema. Si yo a la clase cuadrado le declaro un parámetro, por ejemplo, la longitud del lado, yo le puedo pasar el parámetro aquí. ¿Yes? ¿Sí? Lo voy a ejecutar, pero fíjense, sigue invocando al constructor de figura geométrica, a pesar que aquí yo no invoco a ningún constructor. ¿Sí? Los problemas se dan cuando nosotros ponemos un constructor definido por el usuario. Si yo pongo aquí, por ejemplo, figura geométrica y pongo int o string nombre, aquí cuadrado me va a dar un error. ¿Por qué me va a dar un error? ¿Por qué creen? Está relacionado con lo que está aquí. Porque le falta llenar el parámetro que tiene Porque la aquí está invocando a super, al constructor que no tiene parámetros. Y la clase figura geométrica no tiene un constructor que no tiene parámetros. Entonces la única opción, si yo quito esto, está haciendo un super, está haciendo esto prácticamente. La única opción, ¿cuál es? Que yo invoque de forma explícita el constructor indicando los parámetros que necesita, indicando ¿sí? Y ese es un error muy común. Declaramos una clase base con un constructor propio, ya no está el constructor por defecto, y en la clase hija nos olvidamos de hacer el super con los parámetros. ¿Sí? El compilador va a invocar al constructor por defecto y no existe un constructor por defecto. Por lo tanto, nos va a dar error. ¿Estamos? Esto es lo que estamos indicando aquí. ¿Sí? Cuando nosotros agregamos un constructor definido por el usuario, el compilador deja de generar el constructor por defecto. Es decir, en esta clase, como pusimos un constructor nosotros, ya no tiene el constructor de este tipo. Esto ya no tiene. Desaparece. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos constructores tiene esta clase? Uno, definido por el usuario. ¿Esta clase cuántos constructores tiene? Uno, definido por el usuario. ¿Esta clase cuántos constructores tiene?
1, el constructor por defecto. ¿Sí? Y cuando nosotros declaramos un constructor definido por el usuario, la clase hija necesariamente tiene que llamar a super y pasar los parámetros del constructor de la clase padre. ¿Por qué? Porque el constructor por defecto en la clase padre ya desapareció. Y ese es un error muy común. ¿Sí? Que venimos de aquí, es más, ni siquiera hacemos eso. Y obviamente nos da un error porque está invocando al constructor sin parámetros y el constructor sin parámetros en figura geométrica ya desapareció. ¿Por qué desapareció? Porque nosotros pusimos un constructor propio. ¿Sí? Eso es lo que indicamos aquí. Si se añade un constructor definido por el usuario, el compilador deja de generar o no genera un constructor por defecto. Y en este caso, este ejemplo es un error. ¿Por qué es un error? Porque estamos invocando a un constructor que no tiene parámetros y la clase no tiene un constructor que no tiene parámetros. ¿Sí? Entonces, lo más práctico que muchas veces se hace es, cuando definimos este constructor, nosotros definimos manualmente el constructor por defecto. ¿Sí? Voy a poner aquí el System of Line, aquí, voy a poner constructor por defecto. Y si lo ejecutamos, va a llamar al constructor por defecto. ¿Por qué? Porque en esta línea de aquí está esto. Y eso hace referencia al constructor que no tiene parámetros en la clase padre, es esto. Si yo quiero que se invoque al otro constructor, yo tengo que pasar de forma explícita los parámetros del constructor que quiero invocar. ¿Sí? Este concepto de constructor por defecto es muy importante porque en muchos frameworks que ustedes van a ver en cursos superiores, ¿sí? Uno de los requisitos es que las clases tengan constructores por defecto. ¿Sí? Sea explícito o sea implícito. Este es un constructor por defecto explícito. ¿Por qué? Porque es similar al que nos genera el compilador. Pero yo lo escribí, no el compilador. En cambio, esta clase de constructores tiene un constructor por defecto implícito. Porque yo no lo escribí, lo generó el compilador. ¿Sí? Cuando ustedes utilicen JPA, cuando utilicen JSF, cuando utilicen CDI, que son frameworks que van a utilizar en niveles superiores, uno de los requerimientos es que la clase tenga un constructor por defecto. Implícito o explícito, no importa, pero que tenga un constructor parecido a este. ¿Sí? Cuando revisamos los temas que vamos a ver este semestre, incluso mencionamos un tema que se llamaba los Java Beans, ¿no es cierto? Y mencionamos ahí los fields. De hecho, un Java Bean es una clase Java que tiene un constructor por defecto, sea implícito o sea explícito. Por lo tanto, por ejemplo, esta clase podría ser un Java Bean. ¿Por qué? Porque tiene un constructor por defecto. Esta clase cuadrado no es un Java Bean. ¿Por qué no es un Java Bean? Porque no tiene un constructor por defecto. ¿La clase constructores será o no será un Java Bean? Sí, porque tiene un constructor por defecto. Sí, entonces cuando hablamos de Java Bean, no es nada más que una clase que tiene algunas cosas, un constructor por defecto. Y tiene algunos atributos más. Sí, tiene los getters y los setters, y tiene los listeners, que son una forma de notificar cambios en los properties, básicamente, en los fields. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, cuando nosotros ponemos este constructor, básicamente el compilador hace esto. Ve la clase empleado, verifica que ya tiene un constructor y ¿qué es lo que hace? La clase empleado actualmente ya define un constructor, entonces yo no tengo que topar esa clase. Y de hecho, la clase resultante es exactamente igual a la original. Sí, en cambio, cuando no tenía constructores, la clase resultante es distinta a la original. ¿Por qué? Porque el compilador agregó este bloque. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? ¿No quieren preguntas? ¿Sí? Hay que tener cuidado porque muchos de los errores que se cometen es justamente con los constructores. Cuando empezamos a poner constructores, nos olvidamos que siempre llama al constructor del padre
Y el constructor del padre es el constructor por defecto y el padre no tiene constructor por defecto y empiezan a saltarnos un montón de errores. ¿Sí? Errores porque se invoca el constructor erróneo de la clase padre. ¿Estamos? Una pregunta. ¿Sí? ¿Hay una forma de evitar que se invoque al constructor de la clase padre o no? No, siempre se invoca. Siempre se invoca. ¿Sí? Y tiene sentido. ¿Por qué tiene sentido? Fíjense, supongamos que la clase de figura geométrica tiene un string nombre. El nombre de la figura, cuadrado, círculo, triángulo, hexágono, el nombre de la figura, ¿sí? Y vamos a declarar esto, así olvidemos del constructor por defecto. ¿Sí? Y yo una figura geométrica la tengo que construir dando el nombre. ¿Sí? ¿Qué pasaría si yo omito el constructor que tiene el parámetro que estaría, o me olvido de llamar al constructor que tiene el padre? Yo tendría la clase cuadrado, aquí voy a poner int lado, ¿sí? Inicializada a medias. ¿Por qué está inicializada a medias? Porque yo le pondría el valor al valor del lado, dis.lado igual a L, pero el nombre no tiene nombre. ¿Sí? Y quedaría inicializada a medias. Porque el constructor de cuadrado se encarga de inicializar las variables de instancia de cuadrado y el constructor de figura geométrica se encarga de inicializar las variables de instancia de figura geométrica. Entonces, si desde cuadrado no se invoca el constructor, ¿qué va a pasar? Que la clase cuadrado va a quedar inicializada a medias. Va a tener sus variables de instancia inicializadas, pero las variables de instancia que hereda no va a estar inicializadas. Por eso es requisito que desde una clase hija siempre se invoque al constructor de la clase padre. Siempre. ¿Para qué? Para darle la oportunidad de que inicialice sus propias variables de instancia. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, por eso es que incluso el compilador nos genera errores. ¿Por qué? Porque dice, esta clase cuadrado está construyéndose, pero no está dando la oportunidad de que se inicialice la clase padre. Y por lo tanto, la variable string va a quedar sin inicializar. ¿Estamos? Fíjense, olvidémonos de este constructor y pongamos el constructor por defecto. Llamamos figura geométrica y eso, y pongamos nombre igual a, lo vamos a inicializar con la cadena vacía. ¿Qué pasaría si yo aquí imprimo systemout.println c.nombre? Si no se invocara el constructor de la clase padre, debería imprimirme nulo. Porque esta variable de instancia se inicializa en nulo. ¿Sí? Pero en realidad, ¿qué es lo que está imprimiendo? La cadena vacía. ¿Sí? O pongámosle algo, para anotar. ¿Por qué? Porque siempre que tengamos un constructor, si nosotros no invocamos, el compilador nos da invocando al constructor del padre. ¿A qué constructor nos da invocando aquí? Al que no tiene parámetros. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de darle la oportunidad de que inicialice sus propias variables de instancia. Y una vez que esté inicializado lo del padre, ahí sí procedemos a inicializar las variables de instancia de la clase hija. En ese orden estricto. ¿Por qué creen que es en ese orden? Supongan que esta clase tiene nombre y tiene apellido. Va a poner el apellido, aunque no tiene nada que ver con figura geométrica, ¿sí? Porque tengo del otro lado persona y nos va a dar error. Y yo aquí le voy a inicializar con nombre y apellido. Voy a hacer dis.apellido igual a apellido. ¿Sí? Y la clase cuadrado va a tener nombre completo. Completo. ¿Cuál es el nombre completo? Nombre completo es igual a nombre más, esto más
Apellido es el nombre completo. ¿Qué pasa si yo no inicializo primero la clase figura geométrica? ¿No tendré las variables nombre y apellido? El nombre completo va a estar basura, porque no tengo ni nombre ni apellido. Aquí me va a quedar null más null, me va a salir. Null, espacio, null. Porque no están inicializados. Entonces, ¿qué es lo que tengo primero que inicializar? El nombre y el apellido. ¿Y de dónde viene el nombre y el apellido? De la clase padre. Y una vez que esté inicializado, yo puedo inicializar el nombre completo. ¿Sí? Entonces, aquí lo primero que tendríamos que hacer, ¿qué es? Super cuadrado. Por ejemplo, el apellido. Voy a poner lado más L. Cuadrado, lado 5. Cuadrado, lado 10. Cuadrado, lado 20. Entonces, ahí sí ya puedo inicializar el nombre completo. Al revés, no. ¿Sí? Siempre es necesario inicializar la información de la clase padre y después la inicialización de los datos de la clase hija. Siempre en ese orden. ¿Sí? En los lenguajes que tienen el concepto de destructor, sí, este no porque no tiene, pero en los lenguajes que existe el concepto de destructor, en cambio es al revés. Siempre se empieza destruyendo la información de la clase hija y luego se destruye la información de la clase padre. Y es bastante obvio. Si yo destruyo primero la información de la clase padre y destruyo nombre y apellido, nombre completo queda inconsistente. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que destruir? El nombre completo. Y después puedo destruir la información de nombre y apellido. En cambio, cuando construimos es al revés. Primero tengo que inicializar nombre y apellido y después inicializo nombre completo. ¿Sí? Los constructores se invocan desde la clase padre hacia la clase hija y los destructores, en los lenguajes que tienen el concepto de destructor, se invocan desde la clase hija y luego, al último el destructor de la clase padre. ¿Sí? Esa es la regla. Y esa regla es en todos los lenguajes de programación. ¿Sí? Dependiendo del lenguaje, nos va a llamar de forma automática al constructor de la clase padre. ¿Sí? En algunos lenguajes a lo mejor no nos invoca de forma automática y nosotros tenemos que llamarlo de forma automática, pero la mayoría de lenguajes invocan automáticamente los constructores de la clase padre. Es por obvias razones. No podemos inicializar la información de la clase hija si es que la clase padre está incompleta. ¿Sí? Esa es la regla básicamente para seguir. ¿Sí? ¿Estamos? Al compañero que preguntó. Sí, Inge, muchas gracias. ¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿No? La forma de memorizar esto es simplemente con ejercicios. Ustedes no hacen ejercicios, no van a estar claro el tema de constructores, ni cuando sí, ni cuando no. La única opción es hacer ejercicios y ejercicios y ejercicios, y ahí ustedes van a memorizarse y se va a hacer bastante trivial cuando hay que llamar a un constructor, cuando no hay que llamar, si hay que declarar, no hay que declarar, y si podemos tener algún error o evitar algunos errores cuando estemos escribiendo el código. ¿Sí? Ya, el último tema relacionado con constructores es la sobrecarga. Al final de cuentas, los constructores son métodos y por lo tanto son susceptibles de sobrecarga. ¿Sí? Y cuando sobrecargamos los constructores, aplicamos las mismas reglas de sobrecarga que la sobrecarga de métodos. ¿Sí? Entonces, si aquí la sobrecarga de métodos tenía 10 reglas, la sobrecarga de constructores debe seguir las 10 reglas que tenemos en la sobrecarga de métodos. ¿Sí? El constructor es un método especial, por lo tanto puede ser sobrecargado, al igual que los métodos, eso va a ser exactamente igual. ¿Sí? Y la sobrecarga de constructores, como les mencionaba, sigue las mismas reglas que la sobrecarga de métodos. ¿Cuáles eran las reglas de la sobrecarga de métodos? Pues... Que les dice hacer un resumen el día miércoles. ¿Cuáles eran las reglas? Varias. No sé si eran 10, pero se resumen en que, por ejemplo, tenían que tener diferentes parámetros o diferentes números de parámetros o diferente orden que tenía, que no contaba si lo que cambiaba era lo que retorna, que eso no contaba como sobrecarga, que, bueno, que el nombre tiene que ser el mismo, cosas así. Sí, entonces esas reglas tenemos que aplicarlas aquí.
¿Sí? Y obviamente la sobrecarga no consideraba el tipo de retorno, ¿no es cierto? Y como los constructores no tienen tipo de retorno, no hay problema. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos un ejemplo de sobrecarga de constructores. ¿Sí? ¿Cuántos constructores tiene esta clase, la clase empleado? Tiene esos 4. Tiene 4. ¿Tiene el constructor por defecto, sea implícito o explícito? Explícito, sí. Sí, tiene explícito, que está aquí. Sí, no es el que nos generó el compilador, el que nosotros escribimos, pero tiene la misma firma que el constructor por defecto. Sí, la misma forma. En realidad es un constructor por defecto. ¿Sí? Tiene un constructor que recibe una variable de tipo string, ¿sí? Que entre el constructor anterior y este lo que estamos variando es el número de argumentos. ¿Sí? Y eso es una de las opciones para que sea sobrecarga. Este tiene 0 parámetros, este tiene 1 parámetro, por lo tanto es una sobrecarga válida, no importa los tipos de datos. ¿Sí? Entre este y el siguiente estamos variando el número de parámetros, y eso es una sobrecarga válida, no importa el tipo de parámetros. Este tiene 2, tiene 1, y este tiene 2, por lo tanto es una sobrecarga válida. Y ni siquiera nos preocupamos por el tipo de parámetros, ¿no es cierto? Basta que tenga un distinto número y es una sobrecarga. Y entre el 3 y el 4 mantiene el mismo número de parámetros, pero cambia los tipos. El primero es int string, el segundo es string int. Y esa es otra de las reglas válidas para sobrecarga. No cambió el número de parámetros, ¿qué es lo que cambió? El orden, el tipo. El primero era int, ahora es string. El segundo era string, ahora es int. ¿Sí? Entonces, esto también es una sobrecarga válida en los constructores, porque es una sobrecarga válida si fueran métodos. ¿Sí? Aplica, de hecho, las mismas reglas. ¿Sí? Ahora, como tenemos sobrecarga de constructores, ¿sí? Lo más lógico es pensar que un constructor pueda llamar a otro constructor. Como un método puede llamar a un método sobrecargado, ¿no es cierto? El mismo método puede llamarse a una versión sobrecargada del método. ¿Sí? Recuerden cuando hicimos la suma de 2 números, luego la suma de 3, luego la suma de 4 para mostrar los parámetros variables. La suma de 3 podríamos haberlo reducido aquí a la suma de 2 más el tercer parámetro. ¿Sí? La suma de 4 podríamos haberlo reducido a qué cosa? A la suma de 3 más el tercer parámetro. Entonces la sobrecarga de 4 parámetros invocaría la sobrecarga de 3. La sobrecarga de 3 invocaría la sobrecarga de 2. ¿Sí? Y en realidad el método puede invocarse a una versión sobrecargada de sí mismo. Si aquí el constructor es un método sobrecargado, también debería ser factible que el constructor 1 llame al constructor 2. O el constructor 4 puede invocar al constructor 1. ¿Sí? Entonces es factible que un constructor llame a otro constructor. ¿Por qué? Porque puedes llamar a la versión sobrecargada. Entonces un constructor, aparte de inicializar variables, de invocar métodos, un constructor también puede invocar a otro constructor. Sí, obviamente ese constructor al que invoque debe ser el constructor sobrecargado. ¿Sí? Y la forma de invocar es utilizando la palabra this. ¿Sí? Ojo, no se puede invocar a otro constructor. Supongamos que aquí tengo el otro constructor, el constructor por defecto. ¿Sí? Yo no puedo invocar al constructor que está acá arriba poniendo esto. ¿Por qué no puedo hacer eso? Porque esto sería como invocar a un método, ¿no es cierto? Y figura geométrica no es un método, es un constructor. ¿Y cómo se invoca un constructor? Con el new. Pero eso me permite crear una nueva instancia. ¿Sí? Una nueva instancia que no tiene nada que ver con la instancia que está haciendo la llamada. Entonces yo puedo llamar al constructor que está arriba utilizando la palabra this. Y a continuación los parámetros que espera el constructor. ¿Qué parámetros espera este constructor? 2 parámetros. ¿De qué tipo? String. Si yo tuviese otro constructor, por ejemplo, que solamente reciba un parámetro, por ejemplo, solamente el nombre, el apellido lo inicialice en así, podría invocar a ese constructor como this y a continuación la lista de parámetros que espera el constructor.
¿sí? Si yo quiero invocar a un constructor del padre, ¿cuál es la sintaxis? Super. La lista de parámetros que espera el constructor de la clase padre. ¿Sí? Si yo quiero invocar a un constructor de la misma clase, ¿cuál es? This, a continuación, la lista de parámetros que espera el constructor de la clase que estamos invocando. ¿Sí? Entonces, es lo que tenemos aquí. Fíjense, esta clase empleada, ¿cuántos constructores tiene? 2. Constructor por defecto y constructor con 2 parámetros. Si yo desde este constructor quiero invocar el constructor que está abajo, ¿cuál es la forma? This, y a continuación los parámetros. Como aquí es un string, le puedo pasar nulo, que es válido, y el age le paso el valor de 0. Y el constructor A está llamando al constructor B. ¿Estamos? No podemos invocarle a través del nombre. ¿Por qué? Porque esa es invocación de métodos. Y ese employee no es un método, es un constructor. ¿Estamos? ¿Sí? Hay que seguir algunas reglas. Cuando se invoca un constructor, utilizando this o utilizando super, ¿sí? Siempre debe ser la primera sentencia que se ejecuta dentro del constructor. Es decir, por ejemplo, si yo quiero aquí, fíjense, hacer esto, y poner aquí constructor por defecto, eso es un error. ¿Por qué? Porque cuando yo invoco un constructor de la misma clase, siempre la primera sentencia del constructor debe ser la llamada al otro constructor. Y aquí, ¿cuál es la primera sentencia? Un system out print line, por lo tanto, esto es un error. Para que esto sea correcto, ¿qué debería ser? Eso. Sí, eso es lo que estamos indicando aquí. Que siempre que se invoca otro constructor, la primera sentencia debe ser el this. Fíjense, es lo mismo. Aquí tenemos un error. ¿Por qué es un error? Porque lo primero que debería hacer es this null 0, no system out print line. ¿Sí? La otra condición es que nunca podemos invocar a 2 constructores. Es decir, esto es inválido. Un constructor máximo puede invocar a un solo constructor, a otro constructor sobrecargado en la misma clase. ¿Sí? Nunca puede invocar a 2 constructores. ¿Sí? Lo que puede hacer es que al invocar a este constructor a su vez invoque al otro constructor. Y ahí tenemos una cadena de invocación. ¿Sí? Si yo creo la clase figura geométrica, por ejemplo así, figura geométrica, f igual a new figura geométrica, sí, voy a poner textos. Por defecto, constructor con 2 parámetros, y aquí va a ser constructor con un parámetro. Es en el orden en el que se van a invocar. Viene aquí llama al constructor con un parámetro que viene aquí. Este llama al constructor con 2 parámetros que viene aquí. Imprime constructor con 2 parámetros. Inicializa nombre y apellido. Sale de este método, se va aquí al constructor de un parámetro, imprime constructor con un parámetro. Y luego imprime constructor por defecto, que es el último en invocarse. Entonces puedo simular que invoca 2 constructores zip, siguiendo una cadena. Lo que no puedo hacer es invocar aquí a los 2 constructores de esta forma. Ese es un error. ¿Sí? Otro error es esto. Fíjense. Un constructor no puede invocarse a sí mismo. No hay recursión en el constructor. ¿Sí? Fíjense aquí. Esto sería recursivo. ¿A qué constructor estamos llamando? Al que no tiene parámetros. Y es el mismo. Esto sería una llamada recursiva que nunca va a terminar. No podemos aplicar recursión en un constructor. Y es bastante obvio. Sí, vamos a llamar al mismo y 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 al mismo. Técnicamente bastaría con llamar una sola vez y vamos a conseguir el mismo resultado.
¿Sí? ¿Estamos? Entonces, esas son reglas cuando sobrecargamos constructores. ¿Podemos llamar a otro constructor? Sí. ¿Utilizando qué cosa? This. ¿Podemos llamar a un constructor del padre? Sí. ¿Utilizando qué cosa? Super. ¿Sí? La primera sentencia del constructor cuando invocamos a otro constructor tiene que ser el this. No podemos poner otra cosa que no sea esto. O si queremos tener texto, no podemos invocar al constructor. ¿Sí? Ahora esto. Los dos son excluyentes. ¿Por qué son excluyentes? ¿Por qué creen que sean excluyentes? Que es lo mismo, porque están haciendo lo mismo. O sea, es como no hay recursión, no No, pueden el llamar. super es del padre, ojo, el super es del padre. Sí, pero, o sea, ¿cómo se llama? Está tratando de, o sea, sería como un equivalente. El super sería un equivalente al this y llamar a otro constructor. Y como No, dijo, fíjate, si hacemos esto, vamos a obtener una cosa completamente distinta. Fíjense en lo que sale. ¿Sí? Y ahora quitemos el super y pongamos el this. Son completamente distintos. ¿Sí? Pero ¿por qué esos son excluyentes? Es bastante simple. Sigamos la cadena aquí. Si llamamos a este constructor, ¿qué es lo que hace? This a, llama al otro constructor. Venimos acá. ¿Qué hace ese constructor? This con dos parámetros. Estamos llamando al siguiente constructor, a este. ¿Cuál es la primera sentencia en este constructor? el super. El super. Cuando no ponemos nada, aquí tenemos super. Entonces, si hacemos aquí super y this, estamos haciendo dos veces super. La una directa y la otra indirecta. Y no tiene sentido porque solamente hay que inicializarlo una vez. ¿Sí? Entonces, cuando llamamos al constructor de esta forma, siempre vamos a terminar con un constructor que va a invocar al constructor del padre. Siempre. ¿Sí? Sea implícita como esta, o sea, perdón, explícita como esta, o sea implícita. Siempre vamos a llegar a algún punto que se va a invocar al super del padre. Directa o indirectamente. Entonces no tiene sentido que exista this y exista el super. ¿Sí? ¿Estamos? O ponemos el super o ponemos el this. Y siempre vamos a llegar a algún constructor que necesariamente va a terminar en un super. Implícito o explícito. Siempre. ¿Estamos? ¿Sí? Ya, eso en cuanto a la sobrecarga. No hay mayor detalle porque de hecho son las mismas reglas. Lo interesante aquí es cómo se invoca con el this. ¿Sí? Y el this y el super que son excluyentes. Básicamente eso es lo interesante con el tema de los constructores. ¿Sí? Ya, un poco el resumen de lo que acabamos de ver en cuanto a los constructores. ¿Sí? Se puede sobrecargar un constructor utilizando una lista de parámetros distinta. De hecho, es las reglas de constructor de sobrecarga tradicional. No es posible sobrecargar un constructor solo cambiando el modificador de acceso. Eso, de hecho, es la regla de sobrecarga. Sobrecarga no es solamente cambiar el modificador de acceso, eso no sirve. ¿Sí? Debemos cambiar los parámetros, esa es la otra regla de sobrecarga. Se puede definir un constructor utilizando diferentes modificadores de acceso. ¿Sí? Podemos tener públicos, privados, lo que sea. ¿Sí? Aunque hay que seguir algunas reglas igual. Un constructor puede invocar a otro constructor utilizando la palabra this cuando están en la misma clase y cuando quiere un constructor del padre utilizando super. ¿Sí? Y ya sabemos que si invocamos a otro constructor, la primera sentencia es this. ¿Sí? O la primera sentencia es super. Un constructor no puede invocar a otro constructor utilizando el nombre de la clase. Eso es inválido, por eso no tenemos que utilizar this. No hay opción. ¿Sí? Si un constructor invoca a otro constructor, la invocación debe ser la primera sentencia dentro del constructor, sea constructor local con this o constructor del padre con super, y acabamos de revisar. No se puede invocar múltiples constructores dentro de un constructor, solamente podemos invocar uno, y por eso es que es excluyente, o super o this, ¿sí? O no podemos tener dos constructores con this, no tiene sentido. Y un constructor no puede ser invocado desde un método a menos que se utilice new. Esa es una regla muy importante, ¿sí? Si yo tengo un método, test, y yo quiero invocar al constructor de figura geométrica, yo no puedo hacer this.
El this para invocar a constructores solo funciona dentro de otro constructor. Si yo quiero invocar a un constructor desde un método, ¿cuál es la única opción? New, figura geométrica. Y obviamente esta variable no tiene referencia, por lo tanto nos va a quedar solamente en el heap y todo lo que revisamos hace unas clases. ¿Sí? El this para invocar a constructores solo funciona dentro de otro constructor. Si yo quiero invocar el constructor desde un método cualquiera como este, la única opción es utilizar new y crear una instancia de la clase. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Está claro o no está claro? ¿Sí? Listo, entonces. Nos vamos a sacar ahí el día de hoy porque ya es las 3:53. ¿Sí? Y con esto terminamos la parte de constructores. Obviamente, no es que terminamos y vamos a dejar de utilizar constructores. En todo el semestre, en los próximos semestres y hasta que se gradúen, van a tener que utilizar constructores porque es la única forma que tenemos de crear instancias. ¿Sí? Cuando revisen ustedes programación avanzada 2 en sexto semestre, ¿sí? Ustedes van a ver formas alternativas de crear instancias de objetos. ¿Sí? Y eso es lo que se conoce como inyección de dependencias, IOC. Es una forma alternativa a crear instancias de objetos. Ahí se deja de crear las instancias con new y básicamente la responsabilidad de crear las instancias la delegamos a alguien más. Eso es básicamente el concepto. Pero hasta ustedes lleguen a sexto semestre, necesariamente todas las instancias de clases tienen que ser creadas con new. ¿Sí? No revisamos reflexión, creo que hicimos un ejemplo de reflexión, pero eso no se revisa, así que la única opción es crearlas con new. Y si creamos con new, necesariamente utilizamos constructores. No hay opción. ¿Sí? En esos frameworks que ustedes van a utilizar en programación avanzada 2, ya no creamos con new directamente, ¿sí? Pero el requerimiento es que las clases tengan un constructor por defecto. Sea explícito, que nosotros lo escribamos, o sea implícito, que el compilador nos genere. Sí, es decir, el requerimiento en esos niveles es que la clase sea un Java Bean, básicamente. Sí, por eso es que al final, uno de los temas finales es un poco el concepto de Java Bean. ¿Sí? ¿Qué es un Java Bean? Más que todo por lo que necesitamos la definición de qué es un Java Bean para los semestres superiores. ¿Sí? Igual en estructura de datos van a utilizar Java Beans. En programación avanzada 1, no sé qué están viendo, ahí tienen que reajustar el syllabus. También deberían utilizar un poco estas construcciones. En programación avanzada 2, segurísimo que utilizan eso. Programación avanzada 3 y todo lo demás utilizan ese concepto. ¿Sí? Entonces, si no tienen preguntas, nos vamos a quedar ahí y nos vemos el día de mañana. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Ya, entonces nos quedamos ahí y nos vemos el día de mañana. Hasta mañana con todos. Ingeniero, ¿me podría hacer un favor, por favor? Sí. ¿Me podría poner en el test? Ingreso un poquito tarde por problemas de la computadora. A ver, están llegando muchos tarde a clases. ¿Sí?